Era una de esas mañanas grises que parecían calar hondo en el alma, cuando incluso la luz del sol se sentía fría y distante, y cada sonido del mundo traía un eco de soledad. Sara estaba sentada en un banco desgastado del parque, con las manos ligeramente temblorosas mientras ajustaba el pequeño abrigo rosa de su hija Lily. El aire era fresco, los árboles casi desnudos, y el ruido de la ciudad se sentía extrañamente lejano, como si el mundo hubiera seguido adelante sin ella. No había sonreído, no de verdad, en meses. Su vida se había convertido en una silenciosa rutina de supervivencia. Despertar, llevar a Lily al parque, fingir que todo estaba bien y volver a casa, a un apartamento vacío que aún olía ligeramente al hombre que una vez le prometió la eternidad. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en el poder de las personas inesperadas para cambiar una vida, tómate un momento para darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte. Esta historia es para ti. El esposo de Sara, Michael, llevaba casi un año muerto. Un accidente de coche que surgió de la nada, dejando solo cristales rotos, un teléfono destrozado y el eco de su risa congelado en la memoria. Al principio, todos la rodearon de consuelo. Los amigos le llevaron comida, los vecinos ayudaron con Lily y su madre se quedó semanas. Pero con el paso del tiempo, el mundo siguió adelante, como siempre. La llamada cesó. El guisado dejó de llegar. Y Sara se quedó sola con su dolor. Y una niña demasiado pequeña para entender por qué su padre nunca volvió a casa. Lily, con solo 4 años, hacía todas las noches la misma pregunta desgarradora. «Mamá, ¿volverá papá del cielo pronto?» Y Sara simplemente la abrazaba, susurrando, «No, cariño. Nos está mirando desde las estrellas». Pero esa noche, Lily le hizo una pregunta diferente, una que le rompió el corazón. Tocó el rostro surcado de lágrimas de Sara y susurró, «Mami, ¿volverás a sonreír alguna vez?» Sara no pudo responder. La verdad era que no sabía cómo. Pasaron las semanas y el mundo a su alrededor seguía dando vueltas. Las facturas se acumulaban. Su trabajo en la librería le reducía las horas y sus ahorros se agotaban. Todas las noches se sentaba junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad, preguntándose cómo se suponía que una persona podía empezar de cero cuando la mitad de su corazón estaba enterrado bajo tierra. Su único consuelo era el pequeño café en la esquina de Maple y Fifth Avenue, donde solía encontrarse con Michael después del trabajo. Se sentaban en el reservado de la ventana, compartiendo café y riéndose de tonterías. Ahora Sara iba sola, sentada en el mismo asiento, observando a las parejas pasar de la mano. Una tarde lluviosa, se quedó allí hasta que el café estuvo casi vacío. La lluvia golpeaba contra la ventana como un millar de pequeños recuerdos, y su reflejo la miraba, cansado, pálido y distante. No se dio cuenta de que el camarero tras el mostrador la había estado observando durante semanas, observando en silencio a la mujer que nunca sonreía, pero siempre dejaba una pequeña propina y un amable agradecimiento. Se llamaba Isen. Isen había trabajado en el café durante años, con una vida sencilla y tranquila. Una vez soñó con ser músico, con viajar. Pero esos sueños se habían desvanecido bajo el peso de la responsabilidad. La enfermedad de su madre lo había anclado a este pueblo, a este pequeño café donde servía café a desconocidos y trataba de no pensar demasiado en lo que podría haber sido. Sin embargo, algo en Sara le llamó la atención. La forma en que sostenía la taza de café con ambas manos, como si intentara absorber su calor hasta el alma. La forma en que siempre parecía a punto de llorar, pero nunca lo hacía. Esa noche, cuando el reloj del café dio las 9, Isen se acercó a su mesa. «Cerramos pronto», dijo con dulzura. Ella asintió, absorta en sus pensamientos. Podría haberla dejado allí, pero algo en su corazón le decía que no lo hiciera. Limpió la encimera una última vez, se quitó el delantal y se sentó frente a ella. Sara levantó la vista, sorprendida. «No tienes que sentarte conmigo», murmuró. «Lo sé», respondió él con suavidad.
Pero creo que no deberías estar sola esta noche. No hablaron mucho esa noche. A veces las palabras sobran. Él simplemente se sentó allí y ella también. Dos almas solitarias compartiendo silencio en un pequeño café que olía a lluvia y café. Cuando finalmente se levantó para irse, él dijo algo simple, pero se le quedó grabado para siempre. No dejes de sonreír. Aunque lleve tiempo, encontrarás una razón de nuevo. A la mañana siguiente, Sara se despertó sintiendo algo que no había sentido en meses. No felicidad, sino calidez. Tal vez era el recuerdo de la bondad de Isen. O tal vez era la esperanza de que la vida aún tenía pequeños milagros que dar. Empezó a visitar el café con más frecuencia. Y cada vez que Isen estaba allí, a veces detrás del mostrador, a veces limpiando mesas, a veces fingiendo que reorganizaba los tarros de azúcar solo para poder saludar. Nunca se metía en su vida, nunca hacía demasiadas preguntas, pero se fijaba en los pequeños detalles. Como empezó a usar ropa más brillante, como Lily a veces la acompañaba, tímidamente cogida de la mano de su madre. Isen le trajo a Lily una galletita con una carita sonriente dibujada con glaseado, diciendo que era para la chica más valiente del café. Lily lo adoró al instante. Con el tiempo, Sara empezó a abrirse. Le contó sobre Michael, sobre el accidente, sobre cómo sintió que su mundo se había acabado esa noche. Isen escuchó de verdad, sin compasión ni juicio. También compartió su propia historia. Cómo había perdido a su madre. Cómo una vez soñó con la música, pero se quedó para cuidarla. Cuanto más hablaban, más se aliviaba la pesadez que sentía Sara. Se encontró riendo de nuevo, suavemente al principio, luego más fuerte, con más libertad. La primera vez que Lily la oyó reír, aplaudió y gritó: «Mami, sonreíste. De verdad sonreíste». Sara se quedó paralizada, con los ojos llenos de lágrimas, al darse cuenta de cuánto había extrañado ese sonido. Su propia risa. Pero la vida, como siempre, pone a prueba a las cosas frágiles. Una tarde, Sara llegó al café y lo encontró cerrado. Un cartel escrito a mano en la puerta decía: «Cerrado por emergencia familiar». Pasaron los días y no había rastro de Isen. El vacío regresó como un viejo fantasma, susurrando que tal vez había sido una tontería volver a creer en la esperanza. Entonces, una mañana, encontró una carta deslizada por debajo de su puerta. Era de Isen. Escribió que su hermana había tenido un accidente y que tuvo que irse de la ciudad por un tiempo para cuidarla. Pero casi al final de la carta, añadió: «No dejes de sonreír. Lo dije en serio. Eres más fuerte de lo que crees y mereces encontrar la paz de nuevo. Volveré cuando pueda. Y cuando lo haga, espero ver esa sonrisa de verdad». Pasaron los meses. Sara se centró en reconstruir su vida. Consiguió un nuevo trabajo en una biblioteca local, empezó a ser voluntaria en un refugio y pasaba los fines de semana llevando a Lily al parque. El mundo empezó a cobrar vida de nuevo. No porque olvidara su dolor, sino porque aprendió a llevarlo de otra manera. Entonces, una fresca mañana de otoño, estaba sentada en el mismo banco del parque, aquel donde solía llorar cuando Lily corría riendo, señalando el sendero. «Mami, mira, es el hombre de las galletas». Sara se giró y allí estaba, Isen, de pie bajo los árboles dorados con 2 tazas de café en la mano. Por un momento, se quedó sin aliento. El tiempo lo había cambiado un poco, pero la calidez en sus ojos seguía siendo la misma. Caminó hacia ella, con esa familiar sonrisa tranquila. «Te dije que volvería», dijo en voz baja. Se sentaron juntos, observando a Lily perseguir las hojas que caían. No hubo grandes declaraciones, ni promesas eternas. Solo 2 personas que se reencontraron en las ruinas de su pasado, aprendiendo que la sanación a veces no se logra olvidando, sino recordando que aún eres capaz de amar, reír y ver la luz. Al ponerse el sol, Sara miró a Isen y susurró: «Cumpliste tu promesa». Él sonrió: «No, lo hiciste». Si esta historia te conmovió,
Si crees que la amabilidad, la paciencia y las segundas oportunidades pueden sanar incluso las heridas más profundas, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte. Ayuda a que historias como estas lleguen a más corazones necesitados de esperanza. Y antes de que termine, tengo una pequeña petición. Comenta abajo. Sigo creyendo en la amabilidad, porque en algún lugar alguien necesita ver que no está solo. Sara nunca olvidó aquella tarde lluviosa en el café, cuando un desconocido se quitó el delantal y decidió sentarse con ella en lugar de irse. No fue el comienzo de una historia de amor perfecta, pero fue el comienzo de algo aún más hermoso. El recordatorio de que la vida puede quebrarte, pero también puede reconstruirte pieza a pieza gracias a la bondad de quienes se preocupan lo suficiente como para quedarse. Y mientras veía a Lily reír bajo las hojas que caían, Sara finalmente sonrió. No porque su dolor hubiera desaparecido, sino porque había aprendido a vivir más allá de él. Sonrió porque alguien una vez le prometió que,